tener el tiempo de la enseñanza, ¿verdad? Ahí en su tríptico está el mensaje. Y vamos a hablar en este mes acerca del tema de liderazgo. ¿Se acuerdan? Liderazgo. Vamos a hablar. Qué importante es hablar acerca del liderazgo. Es igual de importante como cuando comenzamos el año hablando de la oración. Es igual de importante como hablamos de la familia en el mes de febrero. Es igual de importante que cuando hablábamos del evangelismo. Es igual de importante el liderazgo dentro de la iglesia. A lo mejor esa palabra a veces se nos hace muy fuerte, liderazgo, pero vamos a hablar de eso en esta tarde. Y así como ya hablamos de la iglesia, del servicio, de misiones, es importante hablar del liderazgo dentro de la iglesia. Y lo que nuestro hermano José Rocal enseñaba la semana pasada es parte y es como una introducción de lo que vamos a ver el día de hoy y lo que vamos a estar viendo en este mes, ¿verdad? La iglesia no puede seguir creciendo. Una iglesia, si quiere seguir creciendo, necesita que se levanten líderes. Necesitamos líderes para poder seguir creciendo. Si Dios desea que la iglesia siga creciendo, Dios lo desea, pero necesitamos primero que esos líderes se formen, que esos líderes se levanten, que algunos líderes, ¿verdad?, fracasen, que algunos otros líderes se equivoquen, que algunas otras personas dejen las cosas. Es normal, es muy normal, pero de ahí van a salir algunas personas, ¿verdad? Van a salir algunos líderes que van a estar sosteniendo la obra que Dios está haciendo en este lugar. Lamentablemente, por el testimonio de muchos líderes, lamentablemente algunos se desaniman. Incluso a lo mejor tú estás desanimado por un líder de hace 5 años atrás, o no sé, 10 años atrás. Es que un líder me afectó y hizo esto, y entonces para hacer lo que él hizo mejor no hago nada. Y así puedes estar, puedes estar 5 años, 3 años, 1 año, no sabemos cuánto tiempo, pero Dios, hermanos, se arriesga, ¿verdad?, para que se levanten esos líderes. Y tú puedes tener más información acerca de esto, acerca del liderazgo, cuando hablamos de Jesús. Jesús no vino solamente a las multitudes. Jesús vino a desarrollar líderes. Él no solamente, lamentablemente su liderazgo a veces lo vemos del lado de los milagros, de la multitud que les daba de comer, pero no vemos a Jesús y su ministerio, que Él vino a levantar líderes. Cuando Él se fue, Él dejó líderes que siguieron su legado. Y por eso hasta el día de hoy podemos nosotros, ¿verdad?, escuchar la palabra por esos líderes que Él levantó. Así es que la Biblia está llena de el tema de liderazgo. Y dice la introducción que en una ocasión es una ilustración. Dice: en una ocasión un hermano se acercó a un líder y le preguntó: ¿por qué tú? El líder le respondió: ¿por qué? ¿Yo qué? El hermano le dijo: ¿por qué todos quieren verte y escucharte a ti? Tú no eres bien parecido, ni tan educado, ni de una familia noble. Sin embargo, parece que todos en la iglesia quieren seguirte a ti. Entonces el líder le respondió: ¿quieres saber por qué? Es porque los ojos del Altísimo así lo han querido. Continuamente mira Él a buenos y a malos. Y como sus santísimos ojos no han encontrado entre los pecadores a un hombre más pequeño, ni más insuficiente y pecador, por lo tanto me ha escogido a mí para realizar la maravillosa obra que Dios ha emprendido. Me escogió a mí porque no pudo encontrar a nadie más indigno, y quiso confundir a la nobleza,
a la magnificencia, la fortaleza, la belleza, la sabiduría de este mundo. Eso es lo que las personas que están en un liderazgo, ¿verdad? Es simplemente por la gracia de Dios. Ahí está en sus trípticos, no sé si en su tríptico ahí está lo que es esta historia. Y vamos a ver que el liderazgo, número uno, vamos a ver que el liderazgo tiene que ver con un siervo que influye. ¿Qué es el liderazgo? Muchas veces, en muchas ocasiones, he escuchado personas decir: yo no quiero ser un líder. ¿Usted lo ha escuchado? Yo no quiero ser un líder. Es que Dios quiere. Yo no quiero ser un líder. Usted ahí en su lugar, ¿usted quiere ser líder? No, yo no quiero eso. Yo no quiero. ¿Para qué? ¿Para dar un mal testimonio? Mejor no lo hago. ¿Un líder? No, yo no tengo tiempo. ¿Para creerme mucho? No. ¿Verdad? Pero vamos a ver que liderazgo, ¿qué significa liderazgo? Punto número uno. Liderazgo es un siervo que influye. Ese es liderazgo. Punto número uno. Dice que liderazgo, hermanos, en la Biblia es influencia para hacer es alguien que influye para bien. Eso es un liderazgo. Ahora, ¿usted cree que Dios quiera que usted sea un líder? Sí. ¿Qué es el significado de liderazgo? Es alguien que influye para bien. Ahora, déjeme decirle que si usted no influye para bien, está influyendo para mal. Y déjeme decirle que si no se está reproduciendo para bien, se está reproduciendo para mal. ¿Sí? Ya lo he dicho varias veces, hermanos, y tengo varios ejemplos vivos. ¿Ah? Uno anda mal y se junta con el otro que anda mal. De veras, o sea, parece que, y los veo, ya están ahí con su concha y su café, platicando. Y dices, tú no inventes, o sea, míralo, el rebelde con el otro rebelde. Oh, Jesús de mi vida. Pero se unen, de veras, ¿no lo creen? Nada más lástima que no les puedo dar evidencias, pero hombre, los veo y digo, híjole, cómo se atraen estos. No se hablaban y después ya son amiguis. Ya hasta su horóscopo se saben estos. De veras, Y al rato ya ellos ahí haciendo su grupito y ya son ahí. ¿Por qué? Porque son líderes. ¿Por qué? Porque está influyendo lamentablemente para mal. Y lo único que están haciendo a veces están destruyendo la obra de Dios. No es la obra de un hombre, es la obra de Dios. ¿Sí? O sumas o restas. Ahí alguien dijo, ¿verdad? Alguien muy sabio dijo, yo solamente sé sumar y multiplicar. No sé restar ni dividir. Y ese es mi padre, es el que siempre me dice eso. Yo sé sumar y multiplicar. Nada más sé hacer eso. Yo no quiero restar ni dividir. Entonces, estamos viendo que un líder es alguien que influye para bien. Mateo 20. Vamos a Mateo 20, 27. Mateo 20, 27 nos dice que es un líder. Y un líder es un siervo. Y ese siervo es aquel siervo que es un servidor, aquel siervo, un líder, hablando de liderazgo, vamos a estar hablando todo este mes de liderazgo, y yo espero ser de bendición para ti, espero que tú tomes la decisión de tú ser un líder, que tú influyas para bien. Y vamos a estar viendo las 3 semanas próximas, vamos a estar viendo que un líder, Pablo no sabía cómo decirle a Timoteo que fuera ese líder. Pablo en su epístola ahí a Timoteo no hallaba cómo decirle a Timoteo, tú sé un buen líder.
y lo único que le dice Pablo a Timoteo es: sé como un agricultor, sé como un atleta y sé como un soldado. Y tampoco es curiosidad, la semana pasada César por la mañana habló de esas 3 personas. ¿Tú quieres ser un líder? Tienes que ser como un agricultor. ¿Quieres ser un líder? Tienes que ser como un atleta. ¿Quieres ser un líder? Pablo le decía a Timoteo: recuerda que tú eres un líder. Pablo le decía a Timoteo: recuerda que tú eres un líder y tienes que ser un soldado, tienes que ser un atleta, tienes que ser un agricultor. Y ahora por eso entiendo que muchos dicen: yo no quiero ser un líder, porque no estoy acostumbrado a ser como un soldado, como un atleta y como un agricultor, ¿verdad? Entonces, un líder se compara con un atleta, se compara con un soldado y se compara con un agricultor. Es así que necesité, ¿verdad?, investigar mucho acerca de lo que es un agricultor, porque yo en mi vida he hecho algo así. Pero de verdad que a veces me doy cuenta que muchas veces queremos sembrar y nos volteamos y ya queremos cosechar. No hay paciencia. Me desespero pronto. Y un agricultor algo que tiene es paciencia. Es así que dice Mateo 20:27, ¿lo tenemos? Dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dios, hermanos, necesita personas que influyan para bien. Y esa persona que influye para bien necesita ser un siervo. Y aquí lo dice el versículo 27. ¿Tú quieres ser el primero? ¿Tú quieres influir para bien? ¿Tú quieres ser ese ejemplo? Necesitas ser un siervo. Necesitas considerarte como un siervo. El que piensa, hermanos, dice un libro: el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. Si tú crees que tú estás dirigiendo, y si tú crees, o si tú se te ha dado en la iglesia un título del el líder de esto, el líder del otro, ¿verdad?, el líder de aquello, y nadie te está siguiendo, solamente estás dando un paseo. Y el único que cree que eres líder, eres tú. Pero a nadie te está siguiendo, y tú lo estás motivando para hacer las cosas bien. No eres un líder. Tienes el lugar de líder, tienes la posición, pero no te está siguiendo nadie. Y vamos a ver que hay personas que tienen un liderazgo natural. Todos hemos conocido a alguien así, ¿verdad? Sí. Por su voz, su voz, ¿verdad? Su estampa, ¿verdad? ¿Sí o no? Su estampa. Ay, parece pastor. ¿Sí o no? Es un líder, o sea, lo ves y dices: este parece pastor. Y luego: vamos a orar, varones. No, es que ore por mí, que ore por mí. Es un líder natural. Es un líder. Todos hemos visto a alguien así. Un líder natural es aquel que por su prestigio, por su posición, por su personalidad, es líder. Él es un líder, ¿verdad? Sí. Y ya tiene algo avanzado. Algunos otros somos líderes por la posición. Te dicen: tú te vas a encargar de los baños. Órale. ¿Sí? Ahorita qué bueno que no está Perlita. Tú te vas a encargar de trapear aquí, ¿verdad? Qué bueno, no. Te vas a encargar de trapear aquí. Y con el tiempo, al ratito ya llegó Susan y le ayuda. Y al ratito ya llegó Araceli y le ayuda. Y esto, ya está dirigiendo. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Pero, ¿por qué? Es con el tiempo. Pero a veces, no, yo el servicio no. Cualquier cosa que tú estés haciendo, al rato ya alguien se une a ti, el otro ya te están siguiendo. Te ayudo, lo hago contigo y ya estás coordinando. Ay, no, pero yo no quiero ser líder. No es de que quieras, es que Dios sí quiere. Y eso es lo que estamos viendo hoy y vamos a ver hoy. Dios quiere que tú seas esa persona que está influyendo en otros para bien, no para desanimarlos.
porque es más fácil desanimar que animar. Pero ese liderazgo de posición, hermanos, escucha bien, si tú quieres que Dios te use, ese liderazgo de posición le entregas el lugar a alguien, y a través de tu testimonio, a través de tu trabajo, y ya estoy hablando de tiempo, a través de tu trabajo, ¿sí?, vas logrando esa influencia en otros y vas logrando ese liderazgo en otros. Me ha tocado ver gente que me dice: dígales, pastor, que me obedezcan. Y yo digo: pues si quieres les digo, pero no se trata de eso. Es que nadie me obedece. Es que usted dígales. Digo, pues entonces si yo les digo, es mi liderazgo. Hay que poner atención, hermanos, porque la visión de la iglesia, que ya la vimos en el seminario, la misión de la iglesia, ¿alguien se sabe la misión de la iglesia? La hemos visto ya por 3 años. Desarrollar a todo aquel que esté dispuesto. Hermanos, aquí no hay preferencia. Aquí, si tú estás dispuesto, se te va a desarrollar. Desarrollar a todo aquel que esté dispuesto, para que en obediencia al plan de Dios para su vida, ¿sí? Y el plan de Dios para tu vida, Dios te lo da, no te lo da un hombre. Pero el plan de Dios ya lo viste en la lección 7. Aparte de Hilario, ¿alguien va en la lección 7? Sí, porque Hilario siempre va en la lección que pregunta. ¿Alguien está viendo la lección 7 en este momento? Habrá nadie, ¿verdad? Qué bárbaro. Pues, ¿qué les pregunto? ¿Por qué se ponen así? La lección 7 habla de la voluntad de Dios, que tú tienes que hacer la voluntad de Dios para que Dios te dé el plan para tu vida. Mientras no estés haciendo la voluntad de Dios, el plan de Dios para tu vida, no, Dios no te lo va a dar, te lo va a negar el Señor. El plan para tu vida, Dios te lo da cuando tú estás haciendo la voluntad. Y la voluntad de Dios es obedecer, es santificarte, es someterte. No es terminar un seminario y ahora ya soy líder. No, el seminario es para darte el conocimiento. Se te da la preparación. Pero cuando tú te estás desarrollando, porque la visión de la iglesia, la misión, perdón, de la iglesia es desarrollar a todo aquel que esté dispuesto, para que en obediencia al plan de Dios para sus vidas proyecte su respectivo ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Que tú debes de estar dispuesto. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto a qué? A obedecer a Dios. ¿Para qué? Para que Dios le dé el plan de su vida. Hijo, yo quiero que tú hagas esto. Pero es Dios quien te lo da. Y cuando es Dios quien te lo da, mira, vas a ejercer influencia en otras personas, vas a influir, vas a animar a otros. Y ahora, hermanos, no vas a necesitar: pastor, dígales que me obedezcan. Es simplemente tú lo estás haciendo. Pero si tú quieres que uno te diga las cosas, ahí no es. Desarrollar a todo aquel que esté dispuesto. Y puedes estar 2 años no haciendo la voluntad de Dios y estás perdiendo el tiempo. Puedes terminar el seminario, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. No esperes el plan de Dios para tu vida. Y déjame decirte, he visto, hermanos, he visto aquí en la iglesia, he visto en Getsemaní, he visto aquí en la iglesia más de 3 esposas frustradas porque quieren que su esposo sea pastor. Frustradas, es que este tiene que ser pastor, pedazo de animal. Y el otro, ¿qué pastor va a ser? El otro lo sacó del mundo, viene del mundo, no entiende nada y ya quiere que entienda y ya quiere ponerlo para pastor. Cuando realmente las he visto frustradas, ayúdale. ¿Yo qué le voy a ayudar? Pues yo no soy Dios. Ustedes algunos no lo entienden, pero de verdad, frustradas las hermanas. Es que yo me quería casar con un pastor. Pues es que no es que tú quieras que él sea pastor. Es el plan de Dios para su vida. Lo he visto, hermanos.
Es así que el liderazgo por posición es aquella persona que se está preparando y que se le dice, tú te vas a encargar ahora de esta área. Y esa persona, a través del tiempo, a través de retos que enfrentas, escúchalo bien, a través de retos, no solamente es el tiempo. ¿Qué haces en ese tiempo? Retos, vences tus miedos, confías en la provisión de Dios, sabes escuchar. Eso es lo que vas haciendo a un líder en la iglesia. Porque es muy fácil decir, él va a ser el encargado. Ahora lo manejo yo aquí en la iglesia. Él es el encargado. Porque si le digo él es el líder, le pongo una piedra tan pesada a esa persona, ¿sí? Y luego somos tan buenos que, a ver, es el líder, a ver, y empiezas a ver a sus hijos, y empiezas a ver a su esposa, y empiezas a verlo a él, y empiezas a ver todo de él. Porque le dije, él es el líder. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no lo hacemos? Sí. Y vas a cuna y ves ahí, ¿no? Ahí, a ver, ¿cómo se comporta así? Y eso que es líder, y vea con su mujer, mira a su mujer. ¿No creen eso? Una piedra tan grande que le pones a una persona nada más por decirle, ahora él es el líder del aseo del auditorio. Nada más oyes esa palabra líder y luego lo que quiere uno es dentro de nosotros, hermanos, dentro de nosotros queremos, sí, quieres, a ver, lo pones en una balanza y dices, pues pesó algo, pero a ver, pásame a su mujer, y a ver, pásame a su chiquita, ¿verdad? A ver, la niñita, a ver, la pequeñita. Y ahí anda la otra como pirinola, y por eso mejor, ¿sabes qué? Es el encargado. Quítale esa piedra tan pesada. Es el encargado. Porque si no, al rato el encargado que es líder se me desanima y 2, 3, 5 más. ¿Para eso quieres que sea líder? No, para eso no. Yo para hacer eso, mejor no. Entonces mejor, ¿sabes qué? Es el encargado de esto. Y después de eso, pues ya con el tiempo, ¿verdad? Un desarrollo, nivel 4, que lo hemos estudiado en el seminario. Un desarrollo de liderazgo. ¿Y por qué no es líder? Se está desarrollando. ¿Y por qué se está desarrollando? Porque tiene que enfrentar sus retos, tiene que enfrentar sus miedos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si en el camino, en esos 2 años que está desarrollando un liderazgo, en esos 2 años él dice que no, ¿sabes cuántos se le van encima al quien lo puso? ¿Y tú por qué lo pusiste? ¿Y tú por qué dijiste? ¿Y tú por qué lo dejaste? ¿Y tú por qué lo permitiste? Tú deberías de ser perfecto, correcto, omnipresente, omnisciente y no sé qué, para saber lo que iba a hacer antes. Hermanos, me estoy quitando una piedra de encima, ¿eh? De veras, ¿eh? Es eso. Ese es el liderazgo, hermanos. Por eso es desarrollar a todo aquel que esté dispuesto. Pero esa persona la pones en el liderazgo y ahora sí, mijo, ¿en cuántos años soy líder? Depende de ti. Depende si vas a vencer tus miedos, vas a afrontar retos, vas a hacer cosas diferentes. Depende de tantas cosas que tú te desarrolles como líder. No depende del maestro, no depende del tiempo. Lo he dicho muchas veces, hermanos, vas a Harmon Hall y dices, ¿en cuántos años aprendo inglés? Y ahí te dicen, en 2 años. Y tú ya nada más estás esperando, ¿no? Ya es enero, ya para el otro año ya sé inglés. ¿Es así? Claro que no. ¿Verdad que no es así? O llegas con tu hoja de dieta. Ay, qué padre, ¿no? Tu hoja de dieta y dices, hoy tengo que desayunar esto y esto. Pero empiezo mañana. Pero ya tienes la hoja, ya fuiste al nutriólogo, ya sabes lo que no debes de comer. ¿Vas a adelgazar si lo sigues comiendo? Es exactamente lo mismo, hermanos. Y ya no voy a dar ejemplos porque luego mi esposa me dice, ya te entendí, con esos 15 ejemplos que me diste, ya no es necesario que me des otros 15 ejemplos. Pobre de mi esposa, ¿no?
Ahorita llevo 2 ejemplos nada más. Sí, dice, ya me diste 15 ejemplos, ya te entendí. Pues tengo otros 15, si quieres te los digo. No, ya con esos 15 entendí. Oren por ella. No, mejor oren por mí. Ya no hay tantos ejemplos. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Yo soy líder, sí. ¿Y en cuánto tiempo me van a obedecer? Eso depende de tu trabajo. Eso depende de lo que vas a hacer. Eso depende de tu fe, de tu confianza en Dios. Yo les he dicho, estás enfermo, aprovecha esta enfermedad para que tu credibilidad crezca. No tienes que comer, que no creo que Dios haga eso, hermanos. Tienes necesidad, ¿sabes qué? Aprovecha esa necesidad. Tienes problemas, tienes adversidad, aprovecha todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso te hace que tu credibilidad o suba o baje. Y ese es el liderazgo, hermanos. Y necesitamos que ustedes sepan lo mismo que yo sé. ¿Sí? Es así que hay personas que están puestas en un liderazgo, que se les entrega una posición, pero si ellos han aprendido en su primera etapa, aprendieron a obedecer a Dios en todo, ellos pueden crecer. Pero si no han aprendido a obedecer a Dios en todo, y todo es por qué, para qué, por qué, ellos van a batallar más. Vamos a 1 Timoteo 4:12. Yo les decía que Pablo no hallaba cómo decirle a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Y aquí estamos viendo de este joven Timoteo. 1 Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Lo decía hace 8 días José Berrocal, ¿verdad? A veces no te quieres someter a alguien porque es más joven que tú. ¿Cómo me voy a someter? ¿Cómo me voy a someter a él? ¿Cómo me voy a someter a ella? No, yo sé más que esa persona. Lo mismo le pasaba ¿a quién? A Timoteo, exactamente. Lo mismo le pasaba a Timoteo. Por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Debes de ser ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es así que estamos viendo lo que es un líder. Un líder es aquel que es ejemplo. Que es ejemplo. Y ese líder se va desarrollando con el tiempo, al paso del tiempo. Cualquiera puede empezar la carrera y en algún obstáculo caer. Ese líder se va forjando, a tal manera que llega un momento en su vida que ahora él está viviendo con el resultado de sus decisiones. Y ha enfrentado retos, y ha enfrentado miedos, y ahora ha visto milagros en su vida. No es aquel que está atrás del bagaje ahí, escondido, diciendo: ya soy líder para salir, ya soy líder para salir. Como Saúl, estaba ahí escondido atrás y no quería asomarse. No, el líder es el que sale y lo hace y dirige y se equivoca y lo vuelve a hacer y confía en Dios. Y dice ahí en Josué, vamos a Josué 1. Ahí en Josué 1, cuando Dios ahora le dice a Josué, le dice 2 palabras. Un siervo que influye para bien es aquel que se esfuerza y que es valiente. Un siervo que quiere influir para bien es un siervo, dice la Biblia, ahí en Josué 1:6, esfuérzate y sé. ¿Cuál es la instrucción? Vas a dirigir, vas a ser la persona que Dios quiere que seas. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Eso es lo que tiene que hacer un líder. Y Dios, hermanos, necesita líderes para que esta iglesia crezca. Ya lo veíamos la semana pasada. Podemos ver, hermanos, ahí en Josué 1, cómo Dios le dice a Moisés, cómo Dios se refiere a Moisés. Dice ahí, Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Mira cómo se refiere a Moisés. Dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha... ¿Cómo le dice Dios a Moisés? Mi siervo. Mi siervo. Es un siervo de Dios. Obviamente liderazgo. Él es un líder. ¿Qué es un líder? Es un siervo.
Moisés. ¿Qué podemos decir de Moisés? Aquí está en la Biblia, en un libro antes, Deuteronomio capítulo 34. Yo lo tengo en la misma hoja, no sé tú, pero Deuteronomio 34, 10. Mira lo que se dice de Moisés a los ojos del pueblo. Mira lo que se dice de Moisés. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Nos ponemos de pie? Sí. Mira lo que se dice de Moisés. Dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara. Nunca más, hermanos, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés. Un líder, un gran líder. Versículo 11: nadie como él en todas las señales y los prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Dice el versículo número 10: nunca más se levantó un profeta. Y versículo 11: nadie como él en todas las señales. Nadie fue como Moisés. Fue un gran líder Moisés. Tuvo un gran liderazgo Moisés. Pero ¿sabes qué dice Dios de él? Es mi siervo. Él es un siervo mío. A los ojos de los hombres Dios lo levantó. Y dice ahí: nunca y nadie ha sido como él. Nunca se ha levantado una persona como él. Y nadie ha hecho lo que él ha hecho. Pero dice Dios: él es mi siervo. Pueden tomar su lugar. Él es mi siervo. Es así que estamos viendo que Moisés, hermanos, tenía un liderazgo muy grande, pero delante de Dios siempre fue ese siervo. Ese siervo. Eso es lo que estamos viendo del liderazgo. El liderazgo tiene que ver con ser un siervo. Y ahora muere Moisés y ahora viene Josué, un joven, un inexperto, una persona que nada más había seguido a Moisés. Y ahora Dios le dice: tú vas a dirigir. Ahora tú vas a tener un liderazgo. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. O sea, no digas: pastor, diles que me obedezcan. No. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y para qué me voy a esforzar? ¿Para qué? Para poner en práctica los mandamientos de Dios. ¿Y para qué voy a ser muy valiente? Para vencer mis miedos, para vencer mis retos, para, realizar nuevos retos, para hacer nuevos retos, para hacer nuevas cosas. Y ese es el tiempo en el que estamos, hermanos, como iglesia. Hay personas que están desarrollando un liderazgo en la iglesia y simplemente estamos esperando que ellos hagan nuevos retos, venzan sus miedos, confíen en Dios, le obedezcan, sean constantes. Y entonces Dios va a hacer algo con ellos. Ese es el liderazgo. Esto se logra, hermanos. Esto de esforzarse y ser muy valiente se logra arriesgándose al rechazo. ¿A quién le gusta el rechazo aquí? Nadie. Por eso a veces no queremos ser líderes, porque te rechazan. Pero es arriesgándose al rechazo, actuando como siervo. ¿Sí? Por si te ayuda algo de lo que estamos viendo. Un siervo es aquel que se arriesga al rechazo. Un siervo es aquel que actúa como un siervo, no tiene problemas con la autoridad, sabe escuchar y sabe recibir instrucciones, enfrenta sus miedos, se pone metas. Un líder es aquel que se pone metas. Un líder es aquel que se pone retos. Un líder lo hace, no está esperando que alguien lo haga por él. No confía en sí mismo, confía en Dios. No le gusta tener la autoridad, le gusta obedecer a Dios. Depende del Espíritu Santo, sigue el ejemplo de Dios y busca su voluntad. Dice la Biblia en Gálatas 1:10: o busco el favor de Dios o busco el favor de los hombres. O trato de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Dios, no sería un siervo. Y a veces nos gusta agradar a la gente. No nos gusta tener problemas con las personas por decir lo que dice la Biblia. Vamos a 1 de Pedro 5.
Vamos a primera de Pedro 5 para terminar este punto número 1. ¿Qué es un líder entonces, hermanos? Es un siervo. ¿Qué significa líder? Alguien que influye para... ¿Qué significa liderazgo entonces? Es alguien que influye para bien. Es alguien que influye para bien. ¿Usted conoce algún líder, un buen líder que está influyendo para mal? Hitler, buen líder. ¿Para qué influyó? Así es. ¿Pero es un líder? Así es. ¿Usted Dios lo está usando para qué? ¿Para influir para bien o para mal? ¿Para que se desanimen o para que se animen? ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo las cosas? ¿Estamos sumando o estamos restando? Ese es un líder. Estamos en 1 de Pedro 5, ¿verdad? Mira lo que dice 1 de Pedro 5, 2. Dice, para el líder, apacentad la grey de Dios, apaciente ese rebaño, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué tiene que hacer el líder? Apacentad, pero luego dice, cuidando de ella, no por fuerza, ¿sí? No por fuerza, no obligues a nadie. A veces quiere que venga a mi casa por mí, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es así que concluimos diciendo que un líder es aquel que es un siervo, que obedece a su Señor y que influye en otros. Ese es un líder. Y Dios necesita líderes. Siempre Dios ha necesitado un líder. Estábamos hablando de Josué. Cuando muere Moisés, ¿qué necesitó Dios para que entraran a la tierra prometida? Un líder. ¿Y quién era ese líder? Josué. Dios necesita líderes. Necesita líderes que sean ejemplo. Necesitan líderes que sean siervos, por lo que hemos visto. Y necesitan líderes que se esfuercen y que sean valientes. Que sean valientes. Que se esfuercen y que sean muy, muy valientes. Número 2. ¿Qué es liderazgo? Es un siervo que imita. Es un siervo que imita. Aquel que influye y que imita. Que es moldeable. ¿Recuerdas a Pablo? Cuando Dios lo baja de su caballo. ¿Qué es lo que él dice? Señor, ¿qué quieres que yo? Señor, aquí estoy. Y le dicen, vete a tal lado y ahí vas a encontrar a un hombre y se te va a decir lo que debes de hacer. Ahora vas a imitar, ahora vas a obedecer. ¿Recuerdas de David? Que dice la Biblia que David enseña que David tenía el corazón conforme a Dios y que estaba dispuesto a hacer su voluntad. Ese es un líder, hermanos. ¿Y sabes? Cuando tu corazón es conforme el de Dios, Él puede usar tu potencial y no hay límites para ti. Cuando tú ahora, tu corazón es conforme el corazón de Dios. Vamos por favor ahí a Ezequiel 22:30. Vamos a ver, hermanos, que estamos hablando acerca del liderazgo. Y ahí en Ezequiel vamos a ver que Dios está buscando hombres. Dios está buscando personas. Dios está buscando líderes. Ezequiel 22:30. Dios está buscando personas que imiten a otros líderes, como lo fue José, como lo fue Moisés, como lo fue Pablo, como lo fue David, como lo fue Josué. Y dice en Ezequiel 22:30, ¿lo tenemos? Sí. Dice Ezequiel 22:30, dice, y busqué entre ellos hombre, que hiciese un vallado. Dios está buscando hombres que hagan un vallado. Dice, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra.
para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿Sabes que Dios está buscando personas que intercedan por otras personas? Que imiten a otros líderes, que puedan estar a favor, que estén orando y que estén diciendo: Señor, ayúdanos, ayuda a las familias, permite que ellos te obedezcan. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está buscando. Y dice ahí: busqué entre ellos a un hombre que hiciese ese vallado y que pusiese brecha. ¿Qué tan difícil es? Delante de mí, a mi favor. Dice: a favor de la tierra, para que no la destruyese y no lo hallé. Muchas de las veces dice: pero si el pastor no hace nada, debería haber más personas, ¿verdad? Sí, que no hagan nada, que vengan a hacer el trabajo de ponerse en la brecha, de poner ese vallado. Pero dice Dios: busqué hombre y no lo hallé. Porque es difícil encontrar personas que estén queriendo invitar a otros, que se esfuercen, que sean ejemplo. Es difícil, es difícil. La iglesia necesita que se levanten ese tipo de hombres, ¿verdad? La iglesia necesita que se levanten ese tipo de personas, esas columnas que van a estar sosteniendo la obra. ¿Y cómo vamos a empezar? Haciendo la voluntad de Dios. Porque si no estás haciendo la voluntad, es que yo estoy esperando que primero me nombren pastor, líder, encargado, para que después haga el trabajo. No es así. Primero tienes que hacer la voluntad de Dios. Después Dios te da el plan para tu vida y ahora empiezas a trabajar en base a eso. Y la iglesia dice: vas a ser el encargado de esto, para no ponerte esa piedra grande. Y después vas a desarrollar un liderazgo por si te equivocas. Y después, ahora sí, con las decisiones que has tomado, ahora sí tú ahora eres el líder. Pero es porque alguien te está siguiendo, porque estás influyendo para bien. Es así que el seminario que impartimos solamente te capacita, pero el líder tarda tiempo en hacerse. El líder tarda tiempo a través de las pruebas, a través de los problemas, a través de las adversidades. Cómo enfrentas las cosas, se va haciendo el líder, se va formando el líder. Es así que aquel líder que decíamos, ¿se acuerdan? El primer líder que nada más por verlo, por su personalidad, ¿se acuerdan que decíamos? Sí. Que hay líderes que por su voz. ¿Sí te acuerdas? Sí. Aquel líder que te gustaría que orara por ti porque viene bien trajeado. Y mira qué güerito, y mira qué ojotes, y mira qué chinotes tiene, mira qué bárbaro. Ese también tiene que empezar igual. Ese también tiene que pasar por lo mismo. No hay filtro, no hay otro filtro, no hay otra puerta. Él tiene que pasar por ahí. Vamos por favor a 2 de Timoteo 2. Y vamos a ver que Dios está buscando líderes. Y ya lo vamos a ver la próxima semana. Que necesitas ser un agricultor. Si tú quieres ser un líder, necesitas ser un agricultor. Y después vamos a ver que necesitas ser ese atleta. Y ya lo decía César la semana pasada en su predicación. Decía que un atleta entrena 9 horas al día. Y dije, Y aquí a veces les digo, para hacer una predicación te tienes que tardar 8 horas de estudio. Ay, ¿tanto? Ay, no sea exagerado. Ahí se ve, hermanos, que a veces queremos todo fácil. Dice César, y él sabe de eso, Él, si alguien sabe acerca de ser un atleta, creo que es él. 9 horas al día entrenando, imagínate. Como cristiano, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, debes de ser un atleta. Un atleta es disciplinado. ¿Somos disciplinados? Ahí está. Por eso hay muy pocos líderes. Te tienen que levantar: ya ponte a leer la Biblia, gordo, ponte a leer la Biblia.
Hombre, el atleta se levanta y él sabe que es su responsabilidad y él que 8 horas de estudio. Yo les digo a los hermanos en el seminario, tu mensaje debe tener 8 horas de estudio. Oh, qué exagerado, pastor. 8 horas, pues si yo sí tengo cosas que hacer. Bueno, entonces deja para los que no tienen nada que hacer, que lo hagan. ¿Verdad? Porque si tú vas a dar ahí un gansito y una chaparrita, ¿sí se acuerdan de las chaparritas, no? Tu mensaje es un gansito, ahí nada más estás dando pura comida chatarra. No. ¿Tienes para estudiar 8 horas? No. Hay que ser como un atleta. Segunda de Timoteo 2:20, estamos ahí, ¿verdad? Sí. Segunda de Timoteo 2:20, el tiempo pasa. Segunda de Timoteo 2:20, mira lo que dice refiriéndose a una iglesia. Segunda de Timoteo 2:20, dice ahí: pero en una casa grande, así como la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y plata, esos materiales, ¿verdad?, que no se queman con el fuego, sino también de madera y de barro, que eso sí, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. En una casa grande, en una iglesia, es un tipo, en la iglesia, en una iglesia, no solamente hay materiales de oro y plata, sino también hay de madera y de barro. Y en una casa grande hay utensilios, dice ahí, para usos honrosos y otros para usos viles. Pero mira lo que dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. No importa lo que seas, no importa de qué material seas, dice ahí, si alguno se limpia de estas cosas, vas a ser un instrumento para honra. Vas a ser un instrumento para honra, vas a ser un instrumento santificado y vas a ser un instrumento útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Vamos por favor al libro de Lucas 1. Lucas 1. ¿Cómo puedes empezar? ¿Qué puedes hacer? Lucas 1 te dice cómo puedes empezar a estar dispuesto. Desarrollar a todo aquel que esté dispuesto. ¿Qué tienes que hacer en este momento? ¿Qué tienes que hacer? Estamos viendo si Dios necesita líderes. ¿Qué les dije? Lucas 1:38, perdón, me salté un poquito. Lucas 1:38, vamos a ver el ejemplo de María. Vamos a ver el ejemplo de María, cómo ella era una sierva. Y dice ahí en Lucas 1:38, es un ejemplo. Vamos a ponernos de pie para leer versículo 38 de Lucas. Vamos a ver un ejemplo de una mujer que se consideraba una sierva de Dios. Una mujer que cuando se le anunció lo de que ella iba a nacer Jesús por medio de ella, podemos ver en el versículo número 29 que se turbó. En el versículo 30 podemos ver que había temor. Podemos ver en ella, en el versículo 34, que no entendía muchas cosas, ¿verdad? Pero ella en el versículo 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué dijo María? Soy tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo soy tu sierva. Pero tengo temor, versículo 30. Pero no entiendo, versículo 29. Versículo número 34. No entiendo todo. Pero lo único que entiendo es que soy tu sierva, dice María. Y yo quiero hacer tu voluntad. No entiendo las cosas, tengo miedo, no sé qué va a pasar. Pero ¿sabes qué? Entiendo que tú me vas a usar. Y entiendo que voy a ser un instrumento y lo quiero hacer. Ese es el liderazgo. Alguien que está influyendo para bien. Pero si María dice: no, yo quiero que me platiques todo bien. Yo quiero que me digas todo bien. No, no es así. Pueden tomar su lugar. Dice la Biblia también en Mateo 6:24, no lo busquen, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá uno y amará a otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. Es así, hermanos, que estamos viendo el ejemplo de María, hablando acerca de que Dios necesita personas que crean en Él, que obedezcan a su palabra, que estén dispuestas, porque la misión de la iglesia es desarrollar a todo aquel que esté dispuesto, para que en obediencia, esa obediencia al plan de Dios, proyecten sus ministerios. Y a veces se nos olvida, hermanos, se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que debemos nosotros estar en la voluntad de Dios. Y se nos ha hecho una rutina. Se nos ha hecho una rutina venir a la iglesia, sentarme, escuchar. Se nos ha hecho una rutina estar ahí, llegar, hacer, participar, cantar, volver a cantar. Se nos ha hecho una rutina cuando tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios. Porque mientras no hago la voluntad de Dios, Dios no me va a dar el plan para mi vida. Y puedo tardarme un año, un mes o una década. Y qué triste es tardarme 10 años. Me voy a aburrir. Me voy a aburrir estando aquí. Y va a ser muy normal que digas, yo ya me aburrí de estar aquí. Cada 8 días vengo, canto, escucho, qué aburrido. Cada 8 días hago lo mismo. Ya no quiero ir. Sí lo creo, Sí lo creo que te vas a aburrir. ¿Cómo empezar? Ahora sí, hermanos. Me salté hace un ratito un poquito. Mateo 25. Mateo 25. ¿Cómo empezar? Ya estamos por terminar. ¿Cómo voy a empezar, hermanos? ¿Cómo empiezo hoy? ¿Qué hago hoy? Quiero ser un líder. Dios necesita líderes. No es de que yo quiera. Veo la necesidad. La obra no va a crecer si no hay líderes. Ya lo veíamos desde la semana pasada. Mateo 25:21. Ya estamos por terminar. Dice ahí, Mateo 25:21. ¿Lo tenemos? Ah, caray, ¿dónde está? Dice, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo puedes empezar hoy a aplicar esta palabra que has escuchado hoy? Sí, hemos entendido liderazgo. Sí, es alguien que influye, es alguien que imita, es alguien que se esfuerza, es alguien que está dispuesto a desarrollarse, es alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo empezar hoy? ¿Cómo empezar? Sé fiel. Sé fiel en lo poco que tienes. Sé fiel. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia de Getsemaní, lo único que me dijeron a mí es, tu servicio va a ser contar en la mañana y en la tarde. ¿Eso voy a hacer? Sí. Y en la mañana, terminando el servicio, contaba a todos. 1, 2, 3, 4. Adultos, niños y bebés. Adultos, niños y bebés en la tarde. Y ese era todo mi servicio. Y yo pensé, el pastor me va a recibir esta hoja. Y me decía, no, ponle la ofrenda. No me la va a recibir el pastor. No. Entonces, ahí métela en la ofrenda. Era todo lo que hacía. Por mucho tiempo hice eso. Nunca se me aplaudió. Vamos a darle un reconocimiento al hermano que cuenta los bebés en cuna. Nadie me veía porque mientras todos estaban orando en la invitación, yo estaba allá atrás. Y todos orando. Yo, por más que hacía ruido, nadie me veía. Me iba al salón de los niños, también contaba. Iba con los bebés, adultos, niños, bebés. Años. Muchas veces ya no queríamos regresar en la tarde porque era difícil regresar. Pero yo decía, tengo que regresar porque tengo que dar mi reporte.
¿A quién se lo vas a dar? No, a nadie, pero tengo que hacerlo. Años. ¿Sí? Y después de eso Dios nos dio como 120 niños que cuidamos. Y después ahora Dios da otra cosa. Pero es simplemente cuando tú cuidas algo, Dios te va a dar más. Y si tú no cuidas algo muy pequeño y lo menosprecias, Dios no te va a dar más. Y si lo poquito que tienes yo anduviera ahí, no, pues si a mí nadie me reconoce, nunca me han dado las gracias, nunca me dicen, ojalá me equivocara un día, a ver si así me mandan a llamar o me dicen que si existo, porque así somos varios, nos rasgamos las vestiduras. No, si yo hice esto y nadie, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién levanté el chicle ahí? Nadie. Y ya te estás desgarrando, ¿verdad? No, hermanos, simplemente eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo más. No eres fiel en lo poco, no puedes ser fiel en lo, no puedes con más. Eres fiel en lo poquito, dice Dios, adelante. Pero es Dios. Y eso es el liderazgo. Y la próxima semana, hermanos, vamos a ver ¿a qué se refería Pablo cuando le decía a Timoteo, sé un agricultor? El trabajo de líder es como un agricultor. Próxima semana lo vamos a ver. Simplemente la conclusión entonces, hermanos, para terminar es desarrollar a todo aquel que esté dispuesto. ¿Estás dispuesto? Quizá no sea tu momento de estar dispuesto. Está bien, hermano. Pero no culpes a Dios. Tú no estás dispuesto. Tú no estás dispuesto. Tú no quieres. Porque sabes que es esforzarse. Porque sabes que es someterse. Porque sabes que vas a traer al pastor picándote las costillas atrás de ti. Y tú no quieres eso. Tú estás acostumbrado a otra cosa. El plan de Dios para tu vida. Hay dos formas de descubrir el plan de Dios para tu vida. Una es pasiva y la otra es activa. Repasen sus notas. La pasiva y la activa. Y la activa es trabajando en todo, metiendo las manos en todo. Y la pasiva es orando, ayunando y leyendo. De esas dos maneras vas a descubrir el plan de Dios para tu vida. Y créeme, si no lo estás haciendo, 5 años te vas a aburrir. 5 años vas a decir, y vas a culpar a las personas, y vas a culpar, o si no vas a decir, este no se aplica, y este no es pastor, y este míralo nomás, y el otro aquí así como que no sabía, pero ella se casó con un pastor. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a ser pastor aquel? ¿Verdad? Pero tú te casaste con un pastor. No es cierto. No pudiste haber hecho eso. Proyecta tu ministerio. Vamos a ver cómo puedes proyectar tu ministerio. Agricultor, atleta y soldado. Algunas preguntas que están ahí en el tríptico. ¿Puedes manejar la crítica? Eso te puede ayudar, hermano. ¿Puedes manejar la crítica? ¿Has dejado un mal hábito alguna vez? ¿Si has dejado algún mal hábito? Si no, no vas a poder ser un líder. ¿Estás interesado en la gente? ¿Te gustan las responsabilidades? ¿Eres capaz de recibir oposición a tus puntos de vista? ¿Puedes ganar y preservar amigos? Esto es muy bueno, ¿eh? ¿Dependes de la alabanza de otros para seguir adelante? ¿Te molestan o te desafían los errores de tu grupo? ¿Perdonas fácilmente los errores y ofensas de tus hermanos? ¿Diriges o desarrollas a la gente? Porque es muy diferente, ¿eh? Nada más dirigir es quedarte tú como el jefe. Y desarrollar a la gente es hacerlos a ellos que avancen. ¿Eres un buen administrador? Eso también es importante, ¿eh? Un líder que no es buen administrador, híjole, aunque Dios quiera. ¿Tienes tiempo para invertir? ¿Desafías a tus autoridades? ¿Cómo estás con las autoridades? Eso es, hermanos. No es fácil, pero Dios necesita líderes. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar.